El día de hoy vamos a ver el procedimiento para realizar los cálculos estadísticos en una investigación correlacional. Tenemos el siguiente ejemplo. En este caso, en un estudio se pretende encontrar la relación que existe entre el consumo de tabaco y las muertes o casos del cáncer. Esto de muertes o casos, pues ya lo determina el investigador, qué es lo que quiere, ¿no? Una cosa son los casos detectados y otra cosa es los muertos registrados. Cáncer de pulmón en algunos países. Los países de igual manera ya lo determina el autor. Aquí ABC les hemos dado una letra, pero es el nombre del país, ¿no? El número de países, pues de la misma manera. En el 2019. En este caso se va a analizar en este año 2019. Claro que se puede analizar de cada año, es decir, 2018, 2017, siempre y cuando se tengan los datos de esos años. Todo depende de qué datos tengamos en ese instante o qué datos hayamos indagado, ¿no? Todo va a depender de eso. Aquí nos dice que se puede realizar de varios años si se tienen los datos, lo que les acababa de mencionar. Continúo. Para establecer esta posible relación se realiza una previa indagación. Se establece que las sustancias nocivas del tabaco, como aquí usted en este caso va a describir las sustancias nocivas y el por qué se cree entonces que tiene esta relación, ¿no? Sí, efectivamente se describe la indagación o por qué se puede relacionar, por qué nosotros creemos que se van a relacionar y por tanto afectan a los pulmones. Continuando con el enunciado. Luego me dice, el desarrollo del cáncer no es inmediato. El desarrollo del cáncer no es inmediato, sino, tal como señala López, ojo, aquí estoy fundamentando lo que yo voy a escribir, pues basado en una cita, ¿no? Basado en el autor. Repite esa parte. El desarrollo del cáncer no es inmediato, sino, tal como señala López 2015, cita textual, el desarrollo puede variar entre 3 a 5 años desde que se empezó el consumo del tabaco. Como antecedentes podemos mencionar lo siguiente. Aquí en antecedentes pues mencionamos algunas investigaciones que se han realizado respecto a el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón. Claro, también sería importante mencionar que existen algunos otros variables en este caso, como por ejemplo una variable importante que nos está mencionando es la cantidad, es decir, que no va a ser lo mismo una persona que fuma uno que una persona que fuma cuatro. Entonces, eso sería importante señalar que también se puede de variar o se puede deber a esta situación. Luego nos planteamos nuestra pregunta de investigación, en este caso una pregunta súper sencilla. ¿Cuál es la correlación entre el consumo del tabaco y el cáncer de pulmón? Vamos a establecer si existe o no una correlación. Aquí me faltaría señalar en el año 2019 para ubicarnos, ¿no? O en todo caso, si es que vamos a hacer un periodo de tiempo, pues pondríamos desde 1000 o desde 2015 a 2021, 2020, etcétera. Nuestro objetivo parte de nuestra pregunta de investigación. Si yo quiero ver cuál es la correlación, pues ¿qué tengo que hacer? Determinar la relación. Determinar la relación entre el consumo del tabaco y los casos de cáncer de pulmón en el año 2019. ¿Sí? Muy centrada todo. Luego nos pasamos a la parte de, le voy a hacer un poquito más grande, tal vez, ahí creo. Ya. Luego nos pasamos a la parte de metodología. Y nos dice, una vez que se describe todo lo que se realizó, aquí
Usted tiene, ya sabe que en metodología usted escribe todo lo que se realizó. Es decir, de dónde sacó los datos, por qué utilizó esas bases de datos, o las fuentes que utilizó, a las fuentes que recurrió, si es alguna organización, por qué la organización, desde cuándo está esta organización, por qué es fiable, por qué tenemos que creer lo que dice la organización o no, ¿sí? Entonces todo esto ya coloco aquí en la metodología, qué es lo que hizo. Luego continuamos con lo siguiente. Para determinar la relación entre el consumo del tabaco y los casos del cáncer de pulmón, en el año 2019 se utiliza el método estadístico denominado coeficiente de correlación. Aquí nosotros definimos qué es el coeficiente de correlación. ¿En dónde encontramos esto? En un libro de estadística o de bioestadística. Sería recomendable un libro de bioestadística. Ustedes ya saben la página en la cual aparecen varios libros. Simplemente ahí colocan el título, pues y nos van a aparecer. Y y va a tener la posible definición de coeficiente de correlación. Y esto le va a servir como bibliografía, ¿no? Esto, como va a ser textual, menos de 40 palabras, acuérdese, eh, ya se marca en bibliografía y este libro ya nos aporta algo más. Pero tiene que ser libros, nada de blogs. Y luego nos dice, una vez que definimos lo que es el coeficiente de correlación, se define el coeficiente y también se pone el uso, ¿no? ¿Qué se puede hacer con este coeficiente? ¿Por qué se saca este coeficiente? ¿Qué se hace con él? Sí, entonces todo eso ya lo describe usted, dependiendo. Con la utilización de los indicadores de relación, establecer si existe o no correlación. Aquí de esta forma permite establecer si existe o no correlación y si la misma es positiva o negativa. ¿Ya? Creo que ahí está un poco la redacción. Mucho ojo con eso, con la congruencia de sus ideas al momento de escribir. Y luego continuamos. Yo tengo esto, lo voy a sacar de un libro de estadística. Del mismo libro que yo consulto debe aparecerme una tablita algo similar, ¿de acuerdo? No digo que va a estar todo esto, van a estar, puede que estén algunos, eso depende del autor, pero esta es una tabla general, ¿sí? Va a ser una tabla general. Puede que esté en tabla, puede que esté en un cuadro, simplemente puede que esté escrito. Entonces ahí usted le convierte en tabla y por lo tanto sigue las directrices de APA de una tabla. Título en negrilla, el título de la tabla, sin negrilla y con cursiva. Colocamos esa tabla. ¿Qué más? Estos son los indicadores. Como se menciona en la metodología, pues esta tabla la vamos a ocupar para decir si tiene o no la correlación. Ya vamos a ver cómo se analiza en el próximo video. Y por consiguiente, la cita, ¿no? En este caso yo puse simplemente un ejemplo, Camacho 2025 en este caso, ¿ya? Porque a la final los datos no son míos, estos son datos estadísticos de ese libro y yo los dice tabla sí, pero los datos no son míos. Bien, nos pasamos a resultados. Entonces, yo tengo países desde el A hasta el H. Tengo las muertes o casos, esto va a depender de qué es lo que usted vaya a analizar. Y me dice, aquí calculamos la tasa, ¿no? 100.000 personas. O sea, esto es calculado en 100.000 personas para evitar ese sesgo de que hay, en un país hay más población y en otro país hay menos población. Por ende, es lógico que en el que hay más población va a haber más casos. Es evidente, ¿no? Entonces, para eso se calcula la tasa. Bien, tenemos entonces los valores y al lado yo tengo la longitud de onda.
Aquí hay una pequeña corrección que tenemos que realizar debido a que primero iría la longitud de onda, o sea, el promedio de la longitud de onda. Sí, déjenme ver. Bien, en este caso hay que darle el formato. O bueno, usted le da el formato para ganar tiempo, vamos a continuar. Ya le modifiqué. Aquí en nuestra investigación, nuestra variable independiente va a ser el promedio de longitud de onda, porque esto es lo que va a variar, ¿no es cierto? Y el número de casos, pues queremos ver cuál es la correlación. Por lo tanto, este sería X independiente y este sería Y dependiente. Aquí he colocado lo de latitud. Hay que tener en cuenta que estos son valores inventados, no son verídicos, simplemente es para la ejemplificación de cómo se realiza el proceso. Entonces, lo que salga de aquí no es lo que verdaderamente puede ser, ¿no? Simplemente son datos inventados, entonces lo que salga no es verídico. Yo voy a hacer mi primera relación que va a ser entre estos dos, mi X y Y. Sin embargo, yo también puedo mencionar la latitud del país con los casos de muertes. También puedo ver si hay una correlación entre estas dos. ¿Sí? También puedo ver. Haciendo lo mismo, simplemente que se tomarían otros valores. Ya vamos a ver. Por ahora vamos a hacer esta correlación con el promedio y los casos. Bajemos. Yo tengo aquí unas fórmulas necesarias para poder calcular este coeficiente de correlación. Antes de calcular, pues yo necesito una serie de fórmulas. En este caso, nosotros vamos a colocar en nuestro trabajo un ejemplo, ¿sí? Vamos a colocar un ejemplo de cómo se calcula cada cosa y posterior a eso, pues ya se lo hará automáticamente. El ejemplo es necesario para que se sepa de dónde se sacaron los datos. Entonces, aquí me dice en donde X sub i va a ser el valor observado, es decir, todos estos valores de aquí, ¿sí? Todos los valores de aquí de mi país, es decir, la longitud de onda, el promedio. X media, esta X con la línea en la parte superior, se le llama X media, y va a ser la media de mis datos observados. Si usted se puede fijar, yo aquí ya saqué las medias de cada de estos grupos de datos, ¿no? Entonces, X media es la media o el promedio de mis datos. X sub i, pues van a ser todos los datos observados, ¿de acuerdo? ¿Qué más me dice? N es el número de observaciones, es decir, es el total de mi población. ¿Cuál va a ser el total de mi población aquí? Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De la A hasta el H tenemos 8, por lo tanto mi población va a ser 8. Antes de sacar el coeficiente de correlación yo necesito algunos valores, ¿no? Por lo tanto vamos a proceder primerito a sacar la fórmula de la varianza. La varianza se representa con la letra S elevada al cuadrado. Así se va a representar. La fórmula para sacar S es la siguiente. Voy a hacer un poquito más grande. Listo. La fórmula para sacar S al cuadrado, es decir, la varianza, va a ser sumatoria de X sub i, es decir, cada valor observado, menos el promedio de esos valores al cuadrado.
dividido para el total de la población, en este caso n, que son 8. ¿Cómo procedemos a hacer entonces? Tengo x sub i, me voy a mi tablita, voy a empezar por A, ¿no? Mi país A, y me dice 231. Este es el ejemplo que nosotros vamos a poner. Como les dije, siempre tenemos que colocar un ejemplo. 231 menos la media. ¿Cuál es la media? 228,2. Entonces aquí sería 228,2. Más. ¿Por qué más? Porque es sumatoria. Esa como especie de E, pues va a representar sumatoria. Tengo 200 y la media es, luego tengo 212 y la media es, luego tengo 253 y la media es, bueno, y así yo podría continuar hasta terminar. Veamos si nos alcanza. Sí, creo. Terminemos más esta parte. Voy a copiarme esto. Más 245 245 más bien, hemos completado los datos. Tuve que hacerle un poco más pequeña para que entre en la fórmula, ¿de acuerdo? La otra opción de esto es, si es muy largo y no entra, puedes realizar la operación. Es una operación simple, sería 231 menos 228,2. Ese resultado pues elevado al cuadrado. Esa sería la forma correcta. De ahí se suma. Una vez que tengamos esos valores, se sumaría cada uno y se dividiría para el total, en este caso, n, que sería 8. ¿Sí? Sería 8. Esa sería la otra forma y ahí no nos ocuparía tanto espacio. En este caso nos ocupó, miren, mucho espacio. ¿Sí? Pero bueno, ahí está. Tengo la fórmula de la varianza, calculé mi varianza, en este caso hago la operación y listo. Ya le vamos a poner el valor en unos minutos. ¿Qué también voy a necesitar? La desviación estándar. En este caso, la desviación estándar se la puede representar con la letra S. Varianza S cuadrado. Desviación estándar S. Y la fórmula es, S es igual raíz cuadrada de sumatoria de x sub i menos x media
elevado al cuadrado, dividido para el total de la población. ¿De acuerdo? Sin embargo, una vez que nosotros tenemos la varianza, es simplemente realizar la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, el resultado de aquí, simplemente aplicamos, sacamos raíz cuadrada y tendríamos la desviación estándar. Bien, yo necesito la desviación estándar tanto de los promedios de longitud de onda y también necesito la desviación estándar de los casos o muertes por cáncer. ¿Sí? Yo necesito esas dos desviaciones estándar y también obviamente necesito esas dos varianzas, ¿no? Sino que como dijimos, aquí vamos a colocar simplemente un ejemplo. Luego de eso, para yo poder calcular mi primera variable, a esta variable, solo para entenderla mejor la vamos a llamar X. Y a esta variable, para entenderla mejor, pues la llamaríamos Y. ¿Sí? X va a ser mi promedio de longitud de onda anual y Y va a ser las muertes o casos de cáncer. ¿Sí? Solo para hablar de X y Y, para entender mejor esta parte al momento de hacer los datos. Vámonos para abajo, estábamos aquí. Entonces, aquí me dice que yo tengo que determinar la desviación estándar de la columna X de X, ¿cierto? Entonces, simplemente con el valor que ya saqué, yo haría la raíz cuadrada. Ya le vamos a hacer. Luego, no se olvide que siempre de esto yo tengo que tener de ley un ejercicio hecho. ¿Sí? Lo demás, pues simplemente se coloca que lo mismo se procedió a hacer con el resto de valores. ¿Sí? Pero de ley necesito tener un ejercicio representado ahí. Una vez que tengo las desviaciones estándar, pues tendría que sacar la covarianza. Covarianza entre X y Y. Para calcular la covarianza, sería SXY es igual a 1 sobre total de la población, sumatoria de, ya sabemos, X sub I, X media, por X, por Y media. ¿Sí? Todos los valores por la media tanto de X como de Y. Y por último tendremos el coeficiente de correlación. En este caso, el valor R se representa con la covarianza, que es SXY, y dividido para la desviación estándar, tanto de X como de Y. De esa manera nosotros sacamos entonces el coeficiente de correlación. Bien, yo voy a pasar esta tablita que tengo a Excel. Ya sabemos qué datos tenemos que sacar. Ahora yo voy a pasar esta tablita a Excel. Listo. Tengo mi tablita aquí en Excel. Como puede ver, país, promedio, es mi eje, es esta parte de aquí. Y la muerte o número de casos, pues yo tengo Y. ¿Sí? Es la parte de aquí. Habíamos dicho que necesitamos unos cuantos valores. Tenemos las estadísticas que necesitamos y tenemos el valor X, el valor XY en el caso de coeficiente de correlación y de covarianza. Y bueno, tenemos un valor ahí solito. Entonces, yo necesito número
total de población, necesito la media, necesito la varianza, necesito la desviación estándar, necesito la covariancia y necesito el coeficiente de correlación, que lo vamos a colocar en esta tabla. Primerito procedemos a sacar la media. ¿Cómo sacamos la media en Excel? Pues simplemente colocamos el igual, promedio, doble clic, marcamos en este caso nuestra columna X, le damos Enter. Tengo mi promedio. Lo mismo para Y, promedio, marco Y, Enter, tengo mi promedio. Latitud les había dicho que si fuera el caso, que si se necesita, pues también se hace correlación. No hay inconveniente y se procede con lo mismo. N era el total de nuestra población, por lo tanto tenemos 8 países total de nuestra población. Media del valor X. ¿Cuál es la media del valor X? 236. ¿Y cuál es la media de mi valor Y? 543. ¿Qué más? Varianza. Vamos con la varianza. Nosotros vimos una fórmula, sin embargo aquí también podemos sacar de forma directa. Colocamos el igual, colocamos var, en este caso P, y marcamos X. Menos, la media no se marca, ¿no? Mucho cuidado con eso, la media no se marca, simplemente los valores. Y tenemos la varianza. Lo mismo procedemos a hacer con Y. Var P Y. Listo. Tenemos las varianzas tanto de X y de Y. La desviación estándar. Nosotros ya tenemos las varianzas y habíamos dicho que simplemente la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, entonces es muy sencillo de calcular. Sin embargo, en Excel también nos permite calcular la desviación estándar utilizando una fórmula. Entonces aquí ponemos desves P, marco X, me paso a Y, ¿no es cierto? Y lo mismo, igual, desves P, doble clic, selecciono mis valores de Y Enter. Vamos ahora sí a la covarianza. Para determinar la covarianza necesitamos, o si usted se acordaba, pues era la sumatoria de los valores X sub I, si hablamos de X, menos X media. Esto también se lo puede hacer directo, no, sino más bien lo podemos hacer con esta tablita. Entonces, mi primer valor me dice X sub I menos X media. Le doy igual, selecciono mi valor de X, porque me está diciendo que X sub I, pues son todos mis valores, acuérdese, pero uno por uno, obviamente. Entonces, selecciono un valor, el signo menos, eso es lo que me dice arriba. Luego, selecciono la media. ¿Dónde estaba la media? Pues de acá abajo. Selecciono la media. Hay que procurar, en este caso, congelar este valor para que al momento de pasarle hacia abajo no se nos cambie. ¿Sí? El único valor que va a cambiar sería el B6, B7, B8, eso cambiaría. Pero por eso le colocamos estos dos signos de dólar para congelar el valor de la media. Luego de esto le damos en Enter y ya voy a tener mi valor. Luego simplemente bajamos. Lo mismo procedemos con Y. Igual, selecciono Y menos la media
congelo con el signo de dólar y Enter. Despliego. Listo. Y luego me dice que es estos valores multiplicado, es decir, multiplicado X por Y. Ya tenemos los valores sacados, entonces aquí simplemente yo procedo a multiplicar. Igual este valor por, utilizamos el signo de asterisco para el por este valor. ¿Sí? Como pueden ver, la coloración azul, roja. Y despliego. Luego, si nos vamos a la fórmula, nos dice que era sumatoria. Por lo tanto, yo este valor que saqué aquí, lo tengo que sumar. Entonces, ¿yo qué hago? Igual, suma, marco mis valores y listo. Tengo este valor. Si volvemos a la fórmula, déjenme ver, ya les paso la fórmula que se puede apreciar mejor. Listo, les he puesto ahí la fórmula. Miren, yo tengo que toda esta sumatoria tiene que ir dividido para la población. ¿Sí? ¿Qué procedemos a hacer? Simplemente el valor que nosotros tenemos, que sacamos ya de la sumatoria, lo voy a marcar aquí. Me voy a la casilla de covarianza, ¿no? Valor XY, porque la covarianza se saca entre estas dos, entre X y Y. Entonces aquí pongo igual, selecciono mi sumatoria y coloco el signo de división y me dice para la población total. ¿Cuál es mi población total? N. Y le doy en Enter. Listo, tengo el siguiente valor. Luego de eso, ahí sí podemos ir a lo que es el coeficiente de correlación. Les voy también a traer la fórmula de coeficiente de correlación para que no nos perdamos. Listo, esta es la fórmula de coeficiente de correlación. Voy a borrar la otra. ¿Qué me quiere decir aquí? R es igual a covarianza, SXY, acuérdense que era covarianza. Esto de aquí va a ser covarianza dividido para la multiplicación de la desviación estándar, tanto de X como de Y. Esa es la fórmula para el coeficiente de correlación. Vamos a ver qué hacemos. Me voy entonces aquí, coeficiente de correlación, y le voy a dar en igual.
selecciono cuál es mi covarianza, está acá arriba. Selecciono mi covarianza, signo de división, abro paréntesis, selecciono mi desviación estándar X multiplicado por, coloco el signo de el asterisco como multiplicación y selecciono mi desviación estándar de Y. Cierro paréntesis y le doy aquí en Enter. Y tengo mi coeficiente de correlación. Al inicio nosotros vimos los indicadores y habíamos visto que el coeficiente de correlación pues varía entre el 1, ¿no? Mayor o menor. Entonces, vamos bien. Ya después analizamos qué significa esto con respecto al indicador. Ahora vamos a proceder a calcular, o más bien dicho, a realizar el gráfico. Para esto, cuando hacemos una correlación, nosotros realizamos un gráfico o utilizamos un diagrama de dispersión. Entonces nos vamos a insertar, nos vamos a gráfico de dispersión, tomamos el de puntos, clic derecho, nos vamos a seleccionar datos, agregar, nombre de la serie, en este caso podemos poner la relación, ¿no? Yo voy a poner A, voy a poner AB. Obviamente ahí le coloca lo que el gráfico representa, ¿no? Relación entre qué y qué. Valor X de la serie, ya sabemos cuál es nuestro valor X, marcamos todo esto sin la media y nos vamos a nuestro valor Y. ¿Cuál es nuestro valor Y? También sabemos cuál es nuestro valor Y. Le damos en aceptar y listo. Tengo mi diagrama de dispersión. ¿Qué puedo agregar aquí? Puedo agregar títulos de eje y la línea de tendencia. Como pueden ver, la línea de tendencia me indica qué tan asociados o dispersos están mis datos respecto, en este caso, a la media, y también me va a indicar aquí si se relaciona o no se relaciona. Mientras más disperso, pues la relación no va a haber relación, y mientras más cerca, pues sí va a haber relación o correlación. En el título de mi eje vamos a colocar número de personas con cáncer y en mi eje X vamos a colocar el promedio de longitud de onda anual. Me parece que tiene una medida, la longitud de onda, entonces sería bueno entre paréntesis colocar la medida. Si estamos hablando de otra cosa, podemos colocar milímetros, centímetros en el paréntesis para saber en qué se está midiendo, ¿no? Y listo, tengo mi gráfico y tengo mis datos. Esta tablita la pasamos a nuestro documento porque va a ser muy necesaria. Entonces la copiamos de nuestro documento. Esta tabla de covarianza, pues la podemos mandar a anexos, al igual que esta tabla de aquí, la podemos mandar a anexos. Pero la de las estadísticas y lo que yo saqué, pues sí necesito tenerlo en mi documento, ¿no? Bien, en el próximo video veremos cómo interpretar y analizar estos datos o
coeficiente de correlación que acabamos de determinar.